Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. Y vamos a comenzar la tercera parte, el tercer tema del discipulado. Esta semana vamos a dar la oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Me permitís que haga una oración. Padre amado, Dios mío, te doy muchas gracias, Señor. Te doy gracias por tu bondad, Señor. Te doy gracias por tu amor, Dios mío. Te doy gracias por tu misericordia para con mi vida, Señor. Y te doy gracias, Señor, también por este grupo, Padre mío. Yo te ruego en estos momentos, Señor, que tú limpies, Señor, mi vida, que tú me unjas, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, haga llegar esta palabra, Dios mío, a los corazones de mis hermanos, Padre. Y que en ella dé fruto, Señor, a 100 por 1, Dios mío. Toma tú el control en esta tarde de este discipulado y llévate tú la gloria, la honra y el honor, Padre, porque solamente tuyo es, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como he dicho, vamos a ver el tema de la oración, pero voy a recordar un poco lo de la semana pasada, y era mi condición como hijo de Dios, ¿no? Veíamos que si yo soy su hijo, obviamente Él es mi Padre, y por ser nuestro Padre, le debemos total y absoluta obediencia. Veíamos en Juan 14:15 que decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y veíamos dos puntos. Punto A decía que era que nos distingue como hijos, lo que nos distingue como hijos es la obediencia a Dios. Y otro aspecto que me identifica como hijo es mi comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. Veíamos en Romanos que otro aspecto de nuestra, digamos, de nuestra conversión es el Espíritu Santo. Nosotros, en el momento que aceptamos al Señor, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Y veíamos en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Veíamos dos o tres citas de que, por ejemplo, en Juan 14:15-18, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Veíamos también otras citas en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y vamos a comenzar en esta tarde con el tema de la oración. El tema tercero, que es el de la oración, lo vamos a hacer en dos partes, porque es un poco más largo y no nos va a dar tiempo de verlo todo. Lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a ver una parte hoy y otra parte, si Dios quiere, Dios mediante, la semana que viene. Y el tema de la oración, dice el discipulado, recordemos que anteriormente enfatizábamos que para un hijo de Dios es sumamente importante mantener comunión con el Padre. Orar es parte de esa comunión. Y orar es solo una cosa, hablar con Dios con la certeza de que Él nos escucha. Eso es orar, hermano. Hablar con Dios
con la certeza de que Él nos escucha. Y es inconcebible que un hijo no se hable o no se comunique con su padre. Nuestro primer ejemplo de oración es el mismo Señor Jesús. A pesar de ser Dios, tenía una gran necesidad de orar. Una de sus motivaciones y que producía efectividad estaba fundamentada en la oración. Vemos en Lucas 6:12, vamos a Lucas 6:12, y dice la palabra así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este texto nos enseña varios principios o fundamentos de por qué orar era tan importante para el Señor Jesús. El primer principio dice que la oración formaba parte de las actividades diarias del Señor Jesús. El segundo principio dice que dedicaba un buen y largo tiempo en la comunicación con su Padre. Y en tercer principio, dice que no tomaba ninguna determinación sin antes no consultarlo con Dios, como por ejemplo escoger a sus discípulos. Hemos visto el texto anterior. Esto es muy importante porque dice que no tomaba ninguna determinación sin antes no consultarlo con Dios. ¿Hacemos nosotros eso? Pues aprendamos a hacerlo, porque nos va a ir la cosa bien. Dice que el ejemplo que nos da es que para escoger a sus discípulos, para escoger, se llevó toda la noche orando al Padre. Y luego de día escogió a los 12. Muy importante la comunicación, la oración con el Padre. Los evangelios registran que el Señor Jesús iniciaba su día con oración y también concluía su día con oración. Yo sé que esto es una cosa muy básica, pero bueno, hay personas que nos lo tenemos que hacer vida en nuestra vida. En Marcos 6, 45 y 46, un poquito más adelante, Marcos 6, un poquito más atrás, perdón, Marcos 6, Marcos 6, 45 y 46. Dice la palabra así: enseguida hizo a sus discípulos subir en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Hay unas recomendaciones que nos da este discipulado y que vienen en la Biblia, por supuesto, para la oración, ¿no? Y vamos a ver algunas de ellas. La primera de ellas dice que no usar vanas repeticiones. Orar es tener una conversación fluida y natural con nuestro Padre Celestial. Diferentes religiones a nivel mundial enseñan una serie de oraciones preelaboradas, las cuales deben ser repetidas una y otra vez. Incluso los católicos lo hacen así, los hindúes. Los hindúes van orando y están con un collar de esto de bola y se cree que entre más veces haga esa repetición de tocar el collar, pues lo escuche mejor.
Y dice Mateo 6:7, para quitar esa duda, Mateo 6:7, dice, y orando, dice la palabra, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El segundo punto es que la oración debe ser algo genuino y real, no para ser vistos por otros. Dice en Mateo 6:5, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto lo hacían los fariseos, ¿eh? Y el Señor tiene que advertirle a sus discípulos y a las personas que lo seguían, que cuando ore, no sea como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. La eficacia de la oración depende de la privacidad y de la fe con la que lo hagamos. Dios lo recompensará en público. Lo que pidamos en privado y con fe se nos será recompensado en público para la gloria de Dios. Dice Mateo 6:6, en el mismo que estábamos leyendo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. En Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Eh? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el tercer punto es la oración en público. Dice que cuando la Biblia enfatiza la oración en privado, no pretende excluir la oración en público. La Biblia también enseña la oración en público. Tenemos unos ejemplos específicos de esto en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y un poco más adelante, Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la oración en público. Vamos, en público. La oración en la iglesia, la oración en cualquier sitio donde nos reunamos, ¿no? Vamos a ver varios tipos de oración. Dice que la oración en sentido general es el acto de hablar con Dios. El cristiano debe de siempre buscar la oportunidad para orar. Dice que quizás uno de los versos más cortos, no es el más corto, pero uno de los versos más cortos que hay en la Biblia es en 1 de Tesalonicenses 5:17, que dice,
oren sin cesar. Oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Queriendo aprender a orar, los discípulos pidieron que Jesús les enseñara cómo hacerlo. Y en Mateo 6, del 9 al 13, Mateo 6, del 9 al 13, Jesús le dio una oración ejemplar que hoy conocemos como el Padre Nuestro. De ella aprendemos que podemos orar por todo, desde la provisión diaria hasta el perdón de nuestros pecados. Hay varios tipos de oraciones y vamos a verlas. Vamos a ver algunas hoy y ya veremos la semana que viene, si Dios quiere, la siguiente. Una de ellas son la oración de las peticiones, la oración de pedir. Dice que la palabra petición significa pedir o solicitar. Las peticiones y las súplicas se parecen mucho, pues en ambas oraciones estás pidiendo que Dios actúe en favor de alguien o algo. La Biblia nos enseña que Dios contesta oraciones de acuerdo a nuestra fe y a su voluntad. Siempre tenemos que contar con la voluntad de Dios. Dice que la Biblia nos enseña que Dios contesta oraciones de acuerdo a nuestra fe y a su voluntad. Dice en Marcos 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Dios también busca que nuestras peticiones tengan un motivo noble, y que no tengan como raíz la vanidad ni la maldad. Eso Dios también lo mira. Que nuestras peticiones tengan un motivo noble, un motivo de ayudar. En Primera de Crónicas 4:10, dice, ahí tenemos la oración de Jabes como ejemplo. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Dijo, como quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún daño. Y Dios le concedió lo que pidió. Al analizar su petición, vemos que lo que Jabes verdaderamente buscaba era que Dios estuviera presente en su vida.
Primero pide una bendición general. Después pide un favor en el trabajo, que Dios lo guíe en todo y que lo libre del mal. Dios obviamente consideró buena esta petición. Las peticiones no funcionan como las máquinas, donde uno echa una moneda y el cambio o a cambio sale un dulce o una Coca-Cola. Dios no es una máquina de contestar peticiones. Como dice Juan, Dios contesta las peticiones de acuerdo a su voluntad. Hay otro tipo de oración que es la oración rogativa. La Biblia nos introduce al profeta Samuel a través de las oraciones de su madre Ana. La historia de Ana es bien conocida, la conocemos. Ella fue una de las dos esposas del Cana, la otra era Penina. Mientras Penina tenía hijos, Ana no había tenido ninguno. La angustia en el corazón de Ana era demasiado grande, y para aliviar ese dolor, ella oraba al Señor. Dice en 1 Samuel 1, 10, 13, 1 Samuel 1, 10 al 13. Dice, entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura, y le hizo un voto. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda la vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su corazón. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. De esta oración aprendemos dos cosas. La primera, la diferencia entre la oración rogativa y una petición es que la persona que ruega viene a Dios en un estado de humillación y listo para rendir y dar cualquier cosa. Fijaros, Ana le dio a su hijo, si le daba un hijo, se lo daba para él, para Dios. Entonces, la diferencia entre la oración rogativa y una petición es que la persona que ruega viene a Dios en un estado de humillación y listo para rendir y dar cualquier cosa. Y la segunda, esta es una petición donde no puede haber reservaciones al expresar lo que tú no sientes y al explicar lo que se está pidiendo. Tú tienes que explicarle perfectamente a Dios lo que tú quieres. Tú no puedes esconder o tú no puedes hacer nada que tú no sientas. Esta es la oración rogativa. ¿Y por qué es tan importante la oración rogativa? Jesús nos explica en la parábola de la viuda y el juez injusto que nuestras súplicas, cuando llegan al oído de Dios, quien es justo, serán atendidas. Los momentos que pasamos rogando y orando son momentos muy íntimos, donde nuestra relación con Dios se fortalece y Él nos va preparando para recibir la respuesta que hemos estado esperando. Hay otro tipo de oración y es la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias tiene como motivo la alabanza. Continuando con la historia de Ana, vemos que cuando Dios contestó su oración y nació Samuel, ella tomó tiempo para alabarle. Dice Ana en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. En ti, Señor,
mi corazón se regocija. En tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos, porque me regocijo en tu salvación. Y dice el versículo 5, los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz 7 hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece. Las oraciones de gratitud, las oraciones de acción de gracia afirman nuestra fe, hermanos, porque usamos nuestras palabras para declarar la gloria de Dios y la grandeza de sus obras. Debemos de dar gracias en todas circunstancias, tanto en momentos buenos como en los malos. La oración de gratitud también llena de gozo a la persona. Durante ella encontramos que somos fortalecidos y librados de opresiones emocionales. La gratitud también conmueve el corazón de Dios. Que Dios os bendiga.